Y hoy toca el turno de que platiquemos de esta belleza que tenemos en pantalla, que es una echeveria conocida popularmente como Echeveria chihuahuensis, aunque su nombre correcto y escrito así bien desmenuzadito es Echeveria chihuahuensis, así para que la tengan bien identificada. Es una plantita pura de este tipo de plantas que me encanta platicar con ustedes. No es un híbrido y de hecho podemos encontrarla de manera silvestre en los estados de, como bien dice su nombre, en el estado de Chihuahua. También se puede encontrar en Durango y en Sonora, en México. Así que como pueden ver, pues es una planta hermosa que tiene este color tan característico de muchas echeverias, este verde azuladito, pero que la característica particular que resalta en este tipo de plantita es la terminación de sus hojitas, que es como una uñita, y esta uñita termina como en un tono rojo carmesí bastante intenso, y esa es una de las características con la que nosotros podemos diferenciarla de otras echeverias que se parecen. De todos modos, más adelante vamos a hacer la comparación con la Echeveria colorata, que es otra de las plantitas con la que se suele confundir bastante, pero eso lo vamos a checar un poquito más adelante, las diferencias, para que vean que sí son notorias una vez que las tenemos a las dos juntas. Y mientras vamos a hablar ahora sí de lleno de sus cuidados, comenzando con la iluminación. Recuerda, esta planta sí puede cambiarte, digamos, la forma un poco de la roseta dependiendo de la iluminación a la que la expongamos. Aquí lo único que sí les voy a recomendar es que si la van a poner a que le dé el sol directo, de preferencia que solamente sean pocas horas y cuando el sol no sea tan intenso, no esté tan fuerte, porque si es una plantita que se llega a quemar con cierta facilidad y entonces te puede llegar a presentar como manchitas o incluso se llegan a ver hasta como medio carcomidas por el sol. Así que si tú quieres conservar la estética de tu plantita, no la dejes a pleno solazo, sobre todo si nos ponemos a ver fotos de esta planta en estado silvestre. Vas a darte cuenta que rara vez crece en zonas donde esté todo pelón. Normalmente ella crece al lado de plantas que están un poco más grandes que ella, que son las que le dan sombra y la protegen de las horas más intensas del solecito. Así que más o menos vamos a hacer caso a este tipo de crecimiento cuando lo hace al natural, para que también nuestras plantas se mantengan bien. Ahora, si la quieres colocar en un lugar donde esté a luz filtrada o iluminación indirecta casi todo el día, créeme que también ahí se te va a desarrollar muy bien, no vas a batallar tanto. Y si le da una muy buena iluminación, vas a notar que incluso la roseta se va a cerrar un poquito más y le va a dar una estética mucho más bonita. Simplemente no hay que llegar al extremo de que se cierre completamente, porque entonces ahí nos va a indicar la planta que nos estamos pasando de sol. En cuanto al riego, es una plantita que si bien no es exageradamente delicada con el agua, tampoco hay que estarnos pasando tan seguido, porque entonces sí podemos llegar a provocar que se nos llegue a pudrir. A mis echeverias chihuahuensis yo las estoy regando una vez a la semana y se han mantenido muy bien. Esto lo hago mientras esté el calor estable. Ya cuando llega el invierno, recuerda que ahí sí hay que disminuir sustancialmente el riego para evitar problemas tanto de hongos, que estemos ahí batallando con la humedad ambiental también, y que pues se nos vaya a presentar algún problema extra en la planta. Ahí las riego una vez cada 20 días y con eso tienen más que suficiente. Aunque recuerda que también esto del riego lo vas a determinar tomando en cuenta tu sustrato, tu clima, las condiciones en las que tienes a tu planta, si está en interior, exterior, etcétera. En el caso de las mías, en cuanto al sustrato, pues ellas tienen un sustrato muy drenante. La mezcla que yo ocupo para este tipo de plantas también es prácticamente la que ocupo con la mayoría de mis plantas. Aquí les va un recordatorio de la mezcla, que es 5 partes de tepojal, 2 partes de tezontle, 1 parte de tierra negra, 1 parte de humus de lombriz y 1 parte de tierra de hojas. Así es como está formado este sustrato. No se encharca de esta manera para nada, deja pasar el agua inmediatamente en cuanto la comienzo a regar, drena muy bien y yo paro el riego en cuanto veo que el agua ya comienza a salir por los orificios de drenaje de la maceta. Ahí paro y pues hasta la siguiente semana que les toca el riego. Y como puedes observar, pues la planta se ha mantenido muy bonita de esta manera.
En cuanto a la temperatura, este tipo de plantitas se desarrollan muy bien en climas templados fríos. Ese es el clima ideal para ellas. Sin embargo, esto no quiere decir que si tú vives en otro tipo de clima no se te pueda dar. En este caso yo te aconsejo que trates de adquirir ejemplares un poco pequeños para que se vayan adaptando poco a poco al clima que tienes, porque plantas correctamente adaptadas pueden llegar a soportar tanto altas como bajas temperaturas. Altas estoy hablando de arriba de los 38, 40 grados, te lo soporta muy bien cuando la planta está establecida y ha tenido una buena adaptación, y lo mismo, llega a soportar temperaturas incluso bajo los 0 grados centígrados cuando están correctamente adaptadas. Así que ahí les dejo ese tip para que ustedes puedan adquirir sus Echeveria chihuahuensis y no vayan a estar batallando con el tipo de clima que tienen. Y pues en cuanto a la floración, también es una plantita que nos va a regalar unas flores muy bonitas de color rosa con naranja. Llegan a florecer por ahí de mediados de primavera hasta todavía llegar el verano. Algunos ejemplares están floreciendo. Sus florecitas no son muy grandes, son un poco pequeñas, pero aún así muy bonitas de ver. Y pues en cuanto a la propagación, o para poder tener más ejemplares de esta plantita, en teoría es una suculenta de roseta solitaria, aunque como lo hemos comentado, pues a veces no todas las plantas son iguales y sí puede llegar a desarrollar hijuelos. Puede tardar un poco, pero sí los va a desarrollar, y hay plantas que definitivamente pues posiblemente no nos saquen nada. Se puede llegar a reproducir de manera un poco más sencilla por hoja o incluso por corte o decapitación. Nada más que si vas a hacer esto, recuerda que pues el mejor momento para hacerlo es cuando el calor esté estable donde vivamos, o en el caso de que vivas en un lugar donde sí hay estaciones del año, durante la primavera o verano, para que de esta manera el desarrollo de la planta sea mejor y tengas más probabilidades de éxito. Y ahora vamos a platicar de las diferencias entre lo que es la Echeveria chihuahuensis y la Echeveria colorata, que es con la que solemos confundirla más. Y pues ustedes pueden ver, la Echeveria colorata es una plantita que tiene las hojas mucho más gorditas y más anchas. Además de que el tono que llega a presentar es como un poquito más suave, más rosadito, y no está tan intenso en las puntas. De hecho, la hoja como tal no tiene una punta tan pronunciada, sino simplemente es una punta lisita, normal, redondita. Y pues es de esta manera en la que nosotros podemos darnos cuenta que esta es colorata. Además de que en el mero nacimiento, en la parte central de la roseta, vean cómo salen las hojas y estas no se ven como hacia adentro, que también es una de las formas que podemos identificarla. A diferencia de la Echeveria chihuahuensis, que las hojas son menos gorditas, son más delgadas y la punta termina en esa uñita que llega a ser incluso un poquito como ganchudita. Y si nosotros vemos el centro de la planta, desde el centro se ve cómo están creciendo las hojas con esos ganchitos hacia el centro. Entonces también esta es una de las maneras en la que podemos identificar una u otra. Y bueno amigos, eso es todo. Como pudieron ver, pues la Echeveria chihuahuensis de verdad que es una planta muy bonita. Desafortunadamente pues no es una de las especies más baratas que podamos encontrar. Hay de diferentes precios, pero sí es una planta un poquito más costosa que la gran mayoría de las plantas suculentas, y pues esto también es debido a un poco la dificultad de cultivo que tiene, además de que es una plantita que es de lento crecimiento. Así que ya saben, entre más se tarda a veces la planta en crecer, puede llegar a repercutir en el precio de la misma. Pero bueno, si ustedes pueden adquirirla, de verdad que no se van a arrepentir. Son plantas hermosas que vale la pena tener en la colección, sobre todo si nos encontramos en México, pues que es una planta nativa de aquí. Así que pues hay que tenerla en la colección para que también podamos tener ese rinconcito de Echeverias puras. Así que espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video. Bye.